Hoy, para darle continuidad, entonces entramos a la fase 3 de después de la tormenta. Y hoy vamos a ver los procesos o el proceso que sufrieron no el arca, sino los que arribaron al arca, los que entraron al arca. Y como punto número 1, el periodo de entrar en el arca. Pero vamos a leer Génesis 7, 11 al 12, que es donde está basado la segunda y la tercera parte. No sé si lo tienen ahí, si no, pues lo vamos a leer por acá. Dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Como dije, el punto número 1, el periodo de entrar en el arca. Fue un periodo de obediencia. Ya vemos, aquel día vimos también el periodo que se construyó el arca, que tuvieron que soportar situaciones, quizás burlas, quizás tuvieron que soportar cansancio, estrés, sudor, lágrimas, majadas de dedo quizás, y caídas, porque era un edificio de 3 pisos de aproximadamente 15 metros de alto. Por lo tanto, para entrar en el arca hubo un proceso de obediencia que tuvieron que someterse aquellos que entraron en el arca. Pero ojo, no entraron solo las personas, sino que también entraron los animales. Porque Dios quería también que los animales tuvieran continuidad. El mundo iba a ser destruido, la humanidad iba a ser destruida, los animales también, pero sin embargo había que darle continuidad, y había que dejar una semilla para que pudieran luego poder fructificar y multiplicarse. Sorprendentemente, los animales leyeron aquel tiempo. Sorprendentemente, los animales también tuvieron la capacidad y la visión y el discernimiento para ver lo que estaba a punto de pasar. Yo no sé si científicamente será probable o será cierto, pero cuando en la casa había algún ganado, mi papá me decía: mire, va a llover temprano. Y yo le decía: papi, ¿por qué? Vea que las vacas se fueron rápido a comer. O hoy me decía: mire, va a ser verano porque las vacas están rumiando. No sé si científicamente será probable. Otros dicen que los animales saben cuando va a temblar. Yo eso no lo sé. La cosa es que en este momento los animales sí leyeron los tiempos, sí leyeron que iba a pasar algo en la humanidad. Oiga bien usted, los animales obedecieron y entraron en el arca, y miles y quizás millones de personas no pudieron leer los tiempos y no vieron lo que estaba a punto de pasar la humanidad. Por lo tanto, tuvieron la oportunidad de entrar en el arca y no entraron. Tuvieron la oportunidad, quizás Noé les dijo 1 y 1000 veces: entren en el arca. Ni siquiera, quizás no les dijo: ayúdenme. Cuando el arca estaba construida, quizás les dijo: no hay problema que no me ayudaran, pero vengan porque viene un diluvio. Y ellos no creyeron, no leyeron los tiempos. Mire, ¿no creen que ahorita con esto que está pasando algo nos está diciendo Dios? ¿O usted ve que es algo normal que todos estemos con mascarilla en una iglesia?
es algo anormal. Nunca lo hemos visto. Es algo diferente. Hay que leer los tiempos. Algo está pasando diferente. Algo está pasando diferente. Hasta la persona que no cree en Dios sabe que algo está pasando diferente y que algo va a pasar. Algo va a pasar. Porque los tiempos son diferentes. Para eso Dios nos ha dado discernimiento para saber que algo está pasando muy diferente. Y el que diga que este tiempo es normal, pues yo le diría que está equivocado. Porque esto es no solo en San Pablo, no solo en Costa Rica, sino que es a nivel mundial. Usted va y mira por la televisión, todo el mundo alrededor de todo el planeta con mascarillas o con caretas. Por lo tanto, algo nos está diciendo Dios. Y si en este tiempo no hemos aprendido que Dios nos quiere decir algo, si en este tiempo no hemos modificado nuestra vida, si es que la andábamos mal, no hemos entendido. Si en este tiempo usted no ha aprovechado, y yo, para orar, para clamar, para ayunar, para buscar más a Dios, no hemos entendido que algo está diferente. Creemos que todo está normal, pero no es cierto, no está normal. El tiempo está muy diferente y es tiempo de hacer lo que hicieron esta gente, obedecer, porque algo les quería decir Dios, algo. Noé construyendo el arca en lo seco y la gente lo miraba y la gente quizás se reía, se burlaba, pero algo había diferente ahí, algo estaba a punto de pasar y la gente seguía casándose, seguía vendiendo, seguía disfrutando, pero el diluvio, dice la palabra de Dios, cuando vino se lo llevó a todos. Una vez que fue cerrada la puerta, ya no hubo oportunidad. Sabemos que una vez que el Señor Jesucristo venga, la puerta va a ser cerrada y ya no va a haber más oportunidad. Número 2, periodo de incertidumbre y esperanza. ¿Cuánto duró lloviendo? Todos sabemos, los que hemos leído aunque sea un poquito la Biblia, nos damos cuenta de que el diluvio duró 40 días y 40 noches. Se relaciona mucho con cuarentena. Pero resulta que algunos que quizás hemos leído así un poquito por encima apenas y pensamos, bueno, fueron 40 días y 40 noches que Noé y su familia tuvieron que estar en el arca. Pero quizás nos ha faltado leer un poquito más y analizar un poquito más de cuánto tiempo estuvo Noé y su familia en el arca. ¿Se ha preguntado usted cuánto tiempo estuvo Noé y su familia en el arca? ¿Solo 40 días y 40 noches? Pues no. Cuando empezó a llover, eso era cántaros. Salía agua de todo lado brotaba el agua. Y como dijimos el domingo pasado, quizás, con solo unas horas que llueva, el agua empieza a llenar los ríos y a las quebradas y empieza a inundar. Eso fue algo terrible que vivió la humanidad. 40 días y 40 noches fue aquel tremendo aguacero. Pero resulta que cuando terminó de llover, quizás algunos pensarían que ya podían salir afuera, que ya había terminado el tiempo de estar encerrados. ¿Se ha preguntado usted con qué se alumbraba Noé todo ese tiempo? Todo ese tiempo de oscuridad, de lluvia, truenos, relámpagos, oscuridad, viento, y era solo agua y agua. Y Noé no estaba encerrado en 4 paredes, sino que yo diría que quizás por la forma del arca podría ser 2 paredes, ¿verdad? Nada más que un poquito diferente.
40 días y 40 noches. Pero ahí no terminaba. Estaba la tierra completamente inundada. Y quizás algunos se desesperaban en el arca y quería salir, pero no se podía porque no había dónde. Ni siquiera podía el arca descansar. Mucho menos podría salir antes alguien hacia afuera. Por lo tanto, quizás se ha preguntado usted que a lo mejor todo eran risas arriba en el arca. No, quizás que no. Quizás ellos tuvieron que pasar momentos difíciles, saber que había agua por todo lado y que ellos no podían ir a tierra, que no podían ver a su familia ya, porque ya su familia ya no estaba, que no podían ver ya quizás los animales que dejaron, porque los animales que dejaron ya no estaban tampoco. Y quizás a lo mejor algunos de ellos podrían desesperarse. A todos nos ha pasado. Ellos tuvieron que pasar un gran proceso. Al final, voy a decirles de una vez cuántos estuvieron en el arca. Estuvieron 1 año y 7 días. Oiga, 1 año y 7 días. Y siempre nos habían dicho que eran 40 días y 40 noches. Sí, 40 días y 40 noches llovió. Pero llovió tanto, que la tierra se inundó, inclusive pasaba por encima de los montes. Y después de 150 días, empezó el agua a descender poquito a poco. Pero dentro del arca habían animales. Dentro del arca habían personas. Los animales tenían hambre y tenían que ser saciados, ser alimentados por el alimento que ellos mismos habían provisto. El cristiano tiene que proveerse también de un material y de un alimento espiritual. Este tiempo que hemos estado quizás sin iglesia, a lo mejor algunos no han recibido palabra, aunque siempre la ha habido por Facebook, por YouTube, bueno, por todo. No se ha parado de predicar, pero el cristiano siempre tiene que tener una provisión. El cristiano no puede estar atenido de que si no voy a la iglesia, no oro. Si no voy a la iglesia, no tengo palabra. Si no voy a la iglesia, no ayuno. Tiene que proveerse para esos tiempos donde quizás no estábamos preparados. ¿Quién se imaginaba que en el 2020 la iglesia se iba a cerrar por 3 meses y medio? Pero ni en broma se imaginaba uno que quizás un domingo se cerrase. 3 meses y medio, inimaginable. Sin embargo, el cristiano debe de proveerse. Noé proveyó para todos los animales alimento, proveyó agua para los animales, proveyó alimento para su familia, porque sabía que venía un tiempo difícil, un tiempo donde no se podía trabajar, un tiempo donde no se podía cultivar, un tiempo donde no se podía salir a trabajar. Y fue en ese tiempo que dice la Biblia que todos, no lo dice pero se interpreta, a nadie le faltó nada, porque todos los que entraron en el arca salieron vivitos luego, porque tenían su buen alimento y su buena provisión que Noé había provisto para ellos. ¿Que era un proceso difícil? Sí, era un proceso difícil. Mire, este proceso lo pasó mucha gente, claro, tal vez no en el arca, pero Moisés pasó un proceso de 40 días en el monte Sinaí. Elías pasó 40 días en un desierto. Aún Jesús, con todo su poder y su gran gloria, oiga, aún Jesús fue, y antes de empezar su ministerio, fue a orar y ayunar 40 días y 40 noches. Y se pregunta usted, el Hijo de Dios salió a ayunar y a orar 40 días y 40 noches. ¿Cuánto más nosotros tenemos que proveernos de ese alimento espiritual? El Señor Jesucristo salió a proveerse de alimento espiritual para lo que venía.
En este caso era su ministerio, en este caso era su predicación y su tiempo aquí en la tierra, que su ministerio duró aproximadamente 3 años y medio. Quizás algunos estaban desesperados ya no soportaban estar más en la oscuridad, ya no soportaban más estar ahí quizás. El problema de la soledad es que llega la depresión. El problema de la soledad es que llega la angustia. El problema de la soledad es que hace falta tener un abrazo, hace falta tener a alguien que nos diga te amo o qué sé yo. Por eso es peligroso a veces encerrarse. Ellos no tenían en ese momento peligro de que la vida se les fuera, porque Dios había dado órdenes para que se construyera un buen arca. Pero se pensaban quizás, ¿cuándo va a terminar esto? Pasaba 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses y quizás la angustia quizás podía venir a sus vidas. ¿Cuándo irá a terminar esto? Papá, nos salvamos del diluvio. Pero ahora, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo vamos a poder salir del arca? Quizás se preguntaban ellos. Y quizás Noé decía, hijos, tengan paciencia. Si Dios nos metió aquí es para salvarnos. Mire, y nosotros a veces pensamos que ya el mundo se va a terminar porque nos mandaron, qué sé yo, unos días para la casa, o porque nos dicen que no salgamos. Es un tiempo diferente. Esta gente estaba viviendo un tiempo completamente diferente al cual tenían que acostumbrarse. Ellos vivían, quizás trabajaban tranquilos, arriaban ganado, cabras, vacas, caballos, y ahí solamente tenían que darles de comer en un espacio cerrado. Era un espacio completamente diferente. Vamos a leer Génesis 8, 6 al 11. ¿Lo pueden leer de ahí, Maribel? A cierto tiempo Noé abrió una ventana en el arca. Abrir una ventana significaba una luz de esperanza, una luz que iluminaba aquel espacio, aquella arca, y que podían ellos tener confianza de que algo bonito venía. Dice la palabra que envió un cuervo. El cuervo iba y venía. El cuervo iba y venía. Pero no, esa luz de esperanza como que a veces se opacaba de ver que los animales que enviaban volvían. Después dice que envió una paloma. La paloma representa el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Recuerden que cuando Jesús fue bautizado, vino el Espíritu Santo sobre él y descendió como paloma. Dice Noé, este cuervo no me trajo buenas noticias. Vamos a enviar esta paloma para ver qué nos trae. Resulta que la paloma fue y vino y no traía nada. Pero para cortar distancias, dice que después la envió y traía en su pico
una hoja de olivo. Una hoja de olivo, una ramita. Miren, hermanos, esa ramita les dio a ellos la esperanza de que algo venía lindo ya, de que había la tierra, empezaba a germinar, de que había una nueva esperanza, de que había una nueva vida después de que salieran del arca. Yo te digo a ti en esta mañana, hay una esperanza en Cristo. Esto no es para siempre. Todo lo que es del mundo se termina. Hasta nosotros quizás la parte física se va a terminar, pero hay una esperanza para el cristiano siempre. Hay un gozo, hay una salida siempre. Hay esperanza en Jesús. Por lo tanto, hermanos, debemos de alegrarnos porque siempre hay una esperanza. Esta ramita de olivo les daba a ellos la esperanza. Quizás no dice la Biblia, pero quizás celebraron de ver que había una ramita ahí, que había algo ya diferente que les esperaba. Y ellos se alegraron porque venían cosas lindas y cosas importantes para sus vidas. Y para nosotros, hermanos, habrán cosas lindas y maravillosas que Dios tiene para ti, pero tienes que creerlo en su corazón, de que van a haber cosas maravillosas en su vida. Yo no les estoy diciendo que el virus ya se va, que esta pandemia se termina cuando Dios quiera, pero déjame decirle que en Cristo hay esperanza, que para su vida espiritual hay esperanza, que para ti hay salvación, que para ti hay vida eterna, que para ti hay gozo, hay esperanza. Dejemos que sea el mundo el que tenga el temor. Nosotros debemos de tener confianza plena en el Señor Jesucristo. Hubo un momento que la paloma no regresó. ¿Y qué significa eso? Que la paloma no regresara. ¿Qué significará que la paloma no regresó? Que encontró dónde quedarse, que encontró dónde alimentarse, que encontró tierra seca. Ellos quizás creían que en su angustia, a lo mejor creían por un momento que nunca iban a salir del arca, pero resulta que la paloma no regresó más. Les estaba diciendo, ahorita, pronto serán ustedes los que vienen a tierra firme. Y vamos a pasar al punto número 3. Periodo de hacer un altar y establecer un pacto. Para llegar a este punto, de llegar al momento cuando el arca ya descansó en un lugar y se abrió la puerta para que pudieran salir, hubo que tener mucha fe y confianza en Dios. Si no la hubiesen tenido, ni siquiera hubieran construido el arca. Si no la hubiesen tenido, ni siquiera hubiesen entrado. Y si no la hubiesen tenido, quizás se hubiesen desesperado quizás en el arca, y a lo mejor la angustia los hubiera matado o el estrés los hubiera consumido. Pero ellos tuvieron fe, obedecieron, tuvieron confianza en Dios, y llegó el momento tan esperado, el cual fue abierta las puertas del arca para salir a un mundo mejor, a un hecho que marcó la historia de la humanidad. Ellos, esas 8 personas, hicieron que se cambiara la historia de la humanidad y que cambiara a un mundo nuevo. En ese momento ellos podían disfrutar de un mundo sin pecado, porque los únicos que venían eran ellos, aunque eran pecadores, pero el diluvio vino por el pecado de la humanidad. Y podían disfrutar de una tierra renovada, de una tierra limpia, sin pecado, una tierra lista para germinar, para sembrar, una tierra preparada solo para ellos. Oiga, 8 personas
que podían disponer del mundo entero. Como ustedes saben, Jesús nos tiene preparado a nosotros un cielo nuevo y una tierra nueva para nosotros y para todo aquel que quiera buscar al Señor. Cielos nuevos y tierra nueva. 3 cosas que tuvieron lugar después de la tormenta o después del diluvio. Número 1. Noé edificó un altar. Mire, después de que Noé logró pasar todo este tiempo, que recuerde que dice la Biblia que se dice que fueron 120 años que estuvo construyendo el arca, más un año de proceso que vivieron dentro del arca, un año y un tanto más, unos días más. Noé agradece a Dios. ¿Se ha puesto a pensar usted que todo este tiempo que nosotros podíamos venir a este lugar y cantar a voz en cuello y gritar a voz en cuello y adorar a Dios a voz en cuello, y a lo mejor tal vez no lo hicimos, que habían en tiempos atrás culto martes, jueves, sábado y domingo, y a veces pasaba martes, jueves, sábado y domingo y no veníamos, y ahora vemos las circunstancias diferentes? Yo le aseguro que después de que, si Dios nos permite pasar este proceso, vamos a ser más agradecidos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ser más agradecidos con Dios porque teníamos toda la libertad del mundo y a lo mejor no la aprovechábamos. Quizás yo fui uno de esos que podía venir a todos los cultos y a lo mejor algunos no venían. Recordemos que, todos los que están acá conocieron a mi papá. A mi papá no le gustaba perderse ni un solo culto. Pues ahora comprendo más por qué él decía esto. Él decía siempre, vendrán tiempos, decía lo que dice Amós 8:11, que buscarán palabra del norte al sur y del este al oeste y no la hallarán. Tal vez no estamos en ese tiempo, pero algo se parece porque tuvimos tanto tiempo sin poder congregarnos. Noé agradeció a Dios, y de los animales limpios que andaban en el arca, dice que le ofreció a Dios animales y un holocausto a Dios. Por lo tanto, lo que nos pide hoy Dios no es un animal. Lo que nos pide Dios no es que sacrifiquemos una oveja, un carnero o un buey. Lo que nos pide Dios es que edifiquemos un altar en nuestro corazón. No sé si usted ha aprovechado este tiempo para edificar un altar en su casa. No sé si usted ha aprovechado este tiempo para edificar un altar en su vida, en su corazón. Si no lo has hecho, aprovecha el tiempo de agradecer a Dios, porque aún tenemos vida, aún tenemos esperanza, aún tenemos salud, aún estamos aquí con vida para poder agradecerle al Todopoderoso. Y Noé hizo esto, obedeció a Dios y también le agradeció, hizo un holocausto, le agradeció con una ofrenda, porque en ese tiempo se sacrificaban animales para poder agradecer a Dios. Y Noé lo hizo. Y nosotros a veces lo tenemos todo y no agradecemos a Dios. A veces lo tenemos todo y cuando lo perdemos es que nos damos cuenta de lo que teníamos y no supimos aprovecharlo. Noé no tenía a disposición todos los animales del mundo, solo los que él traía ya. Los que él traía nada más, los demás no estaban. Y sin embargo, no dijo, estos animales me costaron mucho cuidarlos en el arca, no voy a sacrificar nada. No escatimó eso, dijo, tráigame aquel animal y lo voy a sacrificar a Dios. Nosotros no tenemos que escatimar de lo que Dios nos da. En este tiempo, como dicen algunos, tener salud es algo muy bueno. Tener trabajo es algo muy bueno. Aprovechemos lo que Dios nos da, porque quizás, a lo mejor, pueden venir tiempos más difíciles, pero como les digo, saldremos adelante.
Saldremos adelante en el nombre de Jesús. Se avecinan quizás tiempos más difíciles, pero en el nombre de Jesús vamos a salir adelante. Vamos a confiar de que vamos a salir adelante en el nombre de Jesús. Si somos fieles con Él, Él nos sacará adelante. Ofrecieron, ya dije dos, Noé edificó un altar y ofrecieron holocausto a Dios. Y por última, al ver Dios el sacrificio y al ver Dios lo que había pasado de destruir la humanidad, dice que Dios estableció un pacto con la humanidad. Y a la fecha, y de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, el mundo no va a ser más destruido por agua. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió en este pacto que hizo. Nunca más el mundo va a ser destruido por agua. Más obviamente que va a ser destruido por fuego quizás, o como dice la Biblia, así por fuego, pero no por agua. Si usted le da lo mejor a Dios, si usted le da su tiempo a Dios, si usted le da de lo mejor que usted tiene, cuando digo lo mejor, es lo mejor en todo, Dios va a hacer un pacto contigo. ¿Y cuál es el pacto que Dios hace contigo? Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, dice la palabra del Señor. Si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él nunca más se acuerda de nuestros pecados y transgresiones. Ese pacto es un pacto del Nuevo Testamento. Observen que después de que ellos ofrecieron holocausto, Dios hizo un pacto con ellos. Y Dios quiere hacer un pacto contigo en esta mañana. Dios quiere contar con usted para que usted le dé lo mejor que usted tenga, lo mejor que usted pueda darle a Él. En este momento usted le está dando el tiempo a Dios, y por lo cual les felicito por venir a este lugar, porque quizás muchos a lo mejor no vienen porque dice, tengo este compromiso, tengo aquello. Posiblemente que sí, pero el tiempo que usted está sacando es un tiempo que Dios te va a bendecir en esa mañana, que Dios te va a multiplicar ese tiempo. Dale lo mejor a Dios, dale lo mejor a Dios, los recursos, lo que usted tenga, dale lo mejor a Dios. El tiempo de calidad, el tiempo de oración, el tiempo de ayuno, dale lo mejor a Dios y Dios te va a bendecir. Vamos a orar en esta mañana. Tenemos el espacio de la Santa Cena. Vamos a orar y ya casi entramos al espacio de la Santa Cena. Dios, te doy gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, estar este rato aquí compartiendo con mis hermanos. Es un rato quizás un poco limitado, Dios. Quizás no aprovechamos cuando teníamos todo el tiempo del mundo para hacerlo. Pero hoy aprovechamos el tiempo que tú nos das para venir y adorarte en espíritu y en verdad. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas que están en este lugar, que hicieron el esfuerzo de venir a este lugar a pie, en carro o por el medio que tú les permitas, Señor. Pero te pido que les bendigas en una forma especial y que bendigas a aquellos, Señor, que no han podido venir a este lugar. Que tú les motives, Dios, para que vean que este es un lugar bonito para alabarte, que este es un lugar seguro, Dios, donde pueden venir a adorarte tranquilamente en libertad y en gozo delante de tu presencia, Dios. Pedimos que nos ayudes, que nos dirijas en todo y que podamos gozarnos siempre en la cobertura tuya, Señor. Que tú establezcas un pacto, Dios, para siempre con nuestra vida, Dios. Así como estableciste un pacto con Noé, Señor, así queremos que tú establezcas un pacto con nosotros, que te vamos a servir todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas por nosotros o hasta que muramos, Dios, hasta que tú nos lleves a tu presencia, Dios. Te damos gracias, Padre,
en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.